Ahora sí. Perfecto. Gracias, doctor. Ya. En primer lugar, quisiera dar las gracias. Lo primero que quisiera hacer es dar las gracias por la invitación, por este esfuerzo notable, agradecimientos y felicitaciones para ustedes por este esfuerzo notable que están haciendo con estas jornadas de medicina hiperbárica que nos permiten unir varios países. Es una hazaña interesante, muy valiosa en tiempos difíciles, donde a veces mostrar lo que la ciencia que se hace y la investigación no siempre parece una prioridad. Así que gracias, felicitaciones, es una iniciativa muy valiosa y hay que continuar con ella para adelante. Yo, como dice la diapositiva anterior, voy a tocar dos temas que se relacionan, por supuesto, pero que son un poco distintos, quizás no con la profundidad que sería ideal, pero yo creo que nos va a dejar ideas tanto a los especialistas que trabajamos en medicina hiperbárica, como también al público en general. El primero es el rol de la oxigenoterapia hiperbárica en oncología. Suena un título un poco amplio, quizás sería bueno que hablara sobre esto un oncólogo. Tenemos un médico en Chile que nos ha enseñado bastante y que habitualmente ha hablado sobre el rol de la oxigenoterapia hiperbárica en oncología. Yo aprovecho de darle las gracias al doctor Hans Harps, que es radioterapeuta, trabaja en un centro conocido en Santiago, y muchos de nosotros hemos recibido información valiosa y conocimiento de parte de él. Pero sin lugar a dudas, la oxigenoterapia hiperbárica como alternativa de tratamiento para las lesiones por radioterapia deben ser parte del expertise y del perfil del médico hiperbarista que trabaja en esta área. Y lo segundo tiene que ver con un tema fascinante, interesante, para nosotros en medicina hiperbárica, que son las líneas de investigación en medicina hiperbárica. Están ocurriendo cosas muy interesantes en el mundo y es oportuno hablar de esto. Entonces, una última diapositiva introductoria tiene que ver con los centros donde yo trabajo, o sea, el centro, las instituciones con las que yo trabajo y con mucho, digamos, aprecio, cariño, como decimos en Chile, hablo de ellos. En primer lugar, Barop Chile, cámara hiperbárica de alta presión, que es nuestro orgullo y nos permite hacer un trabajo con la mejor tecnología que hay hoy en día, quizás entre las tecnologías más avanzadas en el mundo en medicina hiperbárica. Nos permite conocer y compartir también esta información. Y la segunda institución que yo represento es la Corporación de Oxigenoterapia Hiperbárica CONAOTI, Corporación Nacional de Oxigenoterapia Hiperbárica Integral, Andrés Urrea Palma, que lleva el nombre de un paciente nuestro que falleció hace poco, en agosto, y que le rendimos un homenaje. Falleció de COVID, después de haberse tratado con cámara hiperbárica con mucho éxito a sus 80 años y haber vuelto a trabajar después de eso. Por lo tanto, es un merecido, digamos, homenaje a él, esta corporación que lleva su nombre y que se formó en Chile, como vamos a hablar después, en un contexto muy particular, que es, como pueden ver en la fotografía, si se nota, la gente en la calle caminando con lienzos alusivos a la Ley Nacional del Cáncer. La población en Chile pidió Ley Nacional del Cáncer. Nuestra corporación y nuestros pacientes participamos activamente en esa iniciativa y lo que se proclamó fue un Plan Nacional del Cáncer hasta el año 2028. Pero todo el mundo en Chile exigió, insistió y se consiguió hace muy poco finalmente aprobar la Ley Nacional del Cáncer en Chile. Vamos a hablar hoy día un poco sobre el cáncer, por lo tanto tiene mucho sentido, y hay ahí una pancarta levantada por una niña que no se muestra su identidad, por supuesto, por respeto a ella, pero que
destaca lo que los niños piden, por ti, por mí, porque los niños también se enferman de cáncer, por mi tata, en Chile tata le decimos al abuelo, y por todos. Esto es un triunfo de la población en Chile por la salud, porque el tema del cáncer es un tema muy importante y como vamos a hablar hoy día, nadie puede ser indiferente o sentirse lejos de este tema porque nos atañe a todos. Entonces vamos avanzando con la siguiente presentación que un poco nos muestra los objetivos de esta presentación. Yo no sé si se ve claramente porque tengo la fotografía de los expositores, si eso molesta en la pantalla o se ve igualmente bien. Se ve claro, doctor, se ve muy claro lo que usted está presentando. En un costado de su pantalla se va a ver lo que está presentando. Ah, entiendo perfectamente. Perfecto. Entonces, voy a sacar justamente eso para que no nos moleste. Y el primer punto que con el que vamos a comenzar es conocer el ámbito acotado de uso de la oxigenoterapia hiperbárica en oncología. La pregunta es, la oxigenoterapia hiperbárica CHAT, como lo hemos puesto en nuestro centro. CHAT quiere decir cámara hiperbárica de alta presión. Se parece a la palabra chat que se usa en Internet. ¿La oxigenoterapia hiperbárica puede tratar el cáncer? Esta pregunta tiene mucho sentido porque desde que trabajo en medicina hiperbárica en un centro anterior donde trabajé con pacientes del sistema público de salud, principalmente en la Universidad de Chile, llegaban muchos pacientes, varios pacientes, repetidamente a pedir cámara hiperbárica algunos días después, algunas semanas después de haber recibido diagnóstico de cáncer. Incluso sin haber comenzado ninguna terapia oncológica. Los pacientes que se informan entienden que se trata de una terapia no invasiva, una terapia buena para el organismo en general, que puede traer beneficios importantes, y por ahí escuchan, leen, piensan que con esta terapia podemos tratar el cáncer. No es siempre fácil decir no, porque algunos pacientes insisten, pero nosotros tenemos que hablar con la verdad, y lo primero que tenemos que decir que frente a la pregunta, ¿es correcto ofrecer la terapia? ¿Es posible pedirlo? ¿Es una afirmación? Sí, todos tenemos derecho a pedir si queremos una terapia como la oxigenoterapia. Pero la verdad es que no es correcto ofrecerlo. ¿Por qué no es correcto ofrecerlo? Porque en medicina hiperbárica no tenemos suficiente evidencia para decir que la oxigenoterapia hiperbárica trata el cáncer. El cáncer se trata con las terapias oncológicas que son los pilares del tratamiento oncológico, nos guste o no, tenga efectos adversos o no, que son la radioterapia, la quimioterapia y, por supuesto, la cirugía como abordaje para eliminar el tumor. Hoy en día se habla de inmunoterapia, sabemos que hay adelantos, que es avanzado, pero estamos conscientes en medicina que se trata de una terapia nueva y cara, que no está al alcance de todos. Por lo tanto, los pilares del tratamiento oncológico son la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía oncológica. Entonces, con fines oncológicos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, el público en general tiene que entenderlo y los especialistas. Ahora, por lo tanto, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la oxigenoterapia hiperbárica. Entonces, ¿cuál es su rol en oncología? La oxigenoterapia hiperbárica solamente está indicada en oncología para tratar lesiones tardías por radioterapia, según la medicina basada en evidencia. Se pueden reportar beneficios de pacientes que tienen efectos adversos a la quimioterapia. A pedido de los pacientes, yo mismo he tratado a pacientes respetando los protocolos y las indicaciones para mejorar, por ejemplo, algunos efectos adversos hematológicos en sangre, mejorar el estado general y hemos tenido
alguna respuesta, pero no estamos en condiciones de decir abiertamente que tiene esa función. Lo central en medicina hiperbárica y en oncología es tratar las lesiones tardías por radioterapia. ¿Por qué razón? Podemos decir esto con absoluta propiedad y con fuerza, con seguridad, porque tenemos el mejor nivel de evidencia que se puede tener en el mundo para hablar del tratamiento en cámara hiperbárica para pacientes con lesiones tardías por radioterapia. Radionecrosis, osteoradionecrosis. Tenemos aquí 2 estudios muy buenos de la colaboración Cochrane, que son en el fondo autoridad en evidencia médica en el mundo. Si ustedes pueden apreciar, se puede ver que estos estudios, que en general se tratan de revisiones que hacen equipos muy preparados en medicina, que trabajan en la colaboración Cochrane y que reúnen no 1, no 2, no 3 estudios de investigación, sino múltiples estudios, los analizan todos, deciden los que están mal hechos, que tienen errores, deciden los que están bien hechos, sacan una conclusión general y emiten una opinión. Por eso cuando la colaboración Cochrane habla a favor de una terapia, en medicina tenemos que respetarlo y tenemos que asumir que se trata de una indicación correcta. Esa entonces es la primera respuesta que recibimos. ¿Se puede tratar lesiones por radioterapia con oxigenoterapia hiperbárica? Por supuesto. Tenemos el respaldo y la mejor evidencia del mundo para hacerlo. Eso nos da mucha autoridad. Generalmente en medicina hiperbárica, el mundo médico en general desliza una cierta crítica para las indicaciones que tenemos en medicina hiperbárica, que en Chile son casi nada, ninguna. Tenemos solamente accidentes de buceo, pero en otros países más avanzados tenemos 14 patologías en Estados Unidos que se cubren con seguros de salud que tienen cobertura para esas patologías. En Europa, 22 patologías, más de 22 patologías en diversos niveles de evidencia. En Rusia, en China, por ejemplo, tienen otro margen, otro rango de patologías que pueden ser tratadas en cámara hiperbárica. Vimos incluso con sorpresa durante el comienzo y la parte inicial de la pandemia, que por ejemplo en Rusia se publicitó incluso por la televisión abierta que se estaba tratando pacientes COVID en cámara hiperbárica, lo que claro es un poco exagerado, pero hay otra visión. Ahora, oficialmente, basado en evidencia, podemos decir con propiedad que Estados Unidos tiene 14 patologías, Europa 22 patologías con diversos niveles de evidencia, un sistema muy inteligente y muy correcto para la comprensión de los pacientes. Y en Chile, por ejemplo, porque yo hablo desde Chile, solo tenemos accidentes de buceo que están, digamos, tratados en el ámbito hospitalario. Hay que avanzar, se necesita avanzar, y una tarea en primer lugar por la que nosotros consideramos que hay que avanzar, y lo hemos conversado con FONASA, el Fondo Nacional de Salud en Chile, es con las lesiones por radioterapia, porque el nivel de evidencia lo amerita. Pido disculpas que me alargo en esta diapositiva. Avanzamos al siguiente punto de los objetivos de la presentación: conocer la dimensión real del problema que representa el cáncer en medicina como problema en crecimiento exponencial. Cuando vamos a hablar de los pacientes con lesiones por radioterapia, entendemos que son un determinado grupo, que vamos a decir que incluso dentro de los pacientes que se tratan con terapia oncológica, radioterapia, es un grupo menor, no son muchos. Pero esos pacientes vienen de una realidad que es el cáncer, y nosotros, si queremos abordar esos pacientes, que son pacientes oncológicos, como se hace, digamos, nosotros en nuestro centro le hemos dado una importancia central, tenemos que entender con claridad el problema del cáncer, porque además el problema del cáncer, el problema oncológico, es un tema obligado para cada persona en el mundo hoy. La real dimensión del cáncer en el mundo. En esta diapositiva, no sé si se escucha, ¿hay algún problema?
No sé si se oye bien. Parece que hay algún problema de audio. No, se Estamos escucha. escuchando bien, doctor. Ah, perfecto. En esta diapositiva respondemos a una pregunta. ¿Cuándo el cáncer va a reemplazar a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte por enfermedad? Alguno se va a sorprender de esta pregunta. Alguno va a decir, ¿cómo puede ser el grupo más importante de enfermedades en el mundo como causa de muerte, que son las cardiovasculares, acaso se va a superar por el cáncer? La verdad es que sí. Y esto nos ayuda a entender la dimensión del problema. Yo aquí tengo digamos, una gráfica, unos dibujos que lamentablemente por problemas del programa no se presentan en orden, pero están claros y nos van a permitir explicar el problema desde cómo yo lo entendí en su momento. Cuando yo era estudiante de medicina, el año 2000, en una universidad de Moscú, recuerdo muy bien que la Organización Mundial de la Salud hizo llegar la información que a nosotros nos llegó con mucha claridad por estar estudiando problemas de importancia de salud pública y en general. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 anunció que en el año 2035 las enfermedades, el cáncer iba no solo a alcanzar a las enfermedades cardiovasculares, que son la carga principal de morbilidad en el mundo, como causa de muerte, sino que las iba a superar el año 2035. Pero yo tuve una gran sorpresa cuando llegué a Chile, a trabajar a Chile el año 2015, cuando vi las noticias que luego se repitieron, digamos, como un anuncio importante hecho por el ex ministro Jorge Jiménez de la Jara, ministro de Salud en Chile en los años 90, que además era presidente ejecutivo del Consejo de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Pero en el año 2015, 15 años después, yo escuché en Chile de este reconocido médico chileno decir de que lo que yo había escuchado el año 2000 respecto a que el cáncer iba a alcanzar las enfermedades cardiovasculares el 2035, el doctor Jiménez lo anunció entonces para Chile el año 2020 en Chile. O sea, este año, el doctor Jiménez anunció entonces que en Chile el cáncer iba a alcanzar a las enfermedades cardiovasculares el año 2020. Entonces yo dije, ¿qué pasa en Chile? Puede ser que nos vamos a adelantar al anuncio hecho por la Organización Mundial de la Salud 15 años antes. Y la verdad es que es muy probable. En este momento no sabemos lo que está pasando. En el contexto de la pandemia es muy probable que nosotros realmente, con todos los problemas que tenemos, porque nosotros trabajamos con pacientes oncológicos que están encerrados en sus casas, que no pueden algunos ir con facilidad a sus controles, que no pueden venir a nuestro centro para sus tratamientos por temor, es muy probable que no solo este año el cáncer en Chile alcance las enfermedades cardiovasculares, sino las supere. Y eso es preocupante. Pero para terminar esta diapositiva y la idea, y para entender la dimensión real del cáncer en el mundo como problema de crecimiento exponencial, vamos a entender lo que ha anunciado la organización, además, lo que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, que como vemos el año 2000 hizo un cálculo un poco desfasado, se atrasó. Pero la misma Organización Mundial de la Salud anunció que en las futuras décadas 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres padecería de cáncer. O sea, el cáncer como enfermedad, para muchos, y décadas atrás considerada catastrófica, nos va a atañer, nos va, digamos, a tocar a cada uno de nosotros, a cada familia. Entonces, es importante, es tremendamente importante.
no quiero compararlo con lo que pasa hoy día en el mundo, porque el mundo está impresionado, el mundo está completamente conectado, dedicado al problema de la pandemia del coronavirus, que no deja de ser importante. Pero lo que pasa en el mundo en términos de cáncer probablemente tiene una dimensión incluso mayor. ¿Requiere esto una preocupación, una dedicación? Por supuesto. Entonces, vamos adelante. No quiere decir que lo que está pasando con el coronavirus no sea importante. Yo soy infectólogo, no trabajo en Chile porque no he validado mi especialidad médica, pero tuve la posibilidad 2 meses atrás de comenzar a trabajar con pacientes COVID en trazabilidad en una comuna en Santiago. Y fue una experiencia muy útil, muy enriquecedora. Entendí la dimensión del problema. No es el coronavirus, no es un engaño, no es un invento. Es real, es un problema real que requiere la preocupación y la dedicación que se está dando. Pero hay otros problemas de salud en el mundo que también lo necesitan. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la siguiente pregunta. 125 años de una enfermedad desconocida. Sí, esto es un tema muy interesante. Yo quiero saber si puede ser que me estoy alargando mucho. Voy a tratar de ir más rápido a objeto de poder alcanzar a verlo todo. Tendremos en el futuro posibilidad de profundizar, pero yo entiendo que hay que ir más rápido. Tenemos un problema, regresamos al tema de la radionecrosis, de las lesiones por radioterapia, de los problemas de los pacientes que necesitan cámara hiperbárica para tratarse. Pero este problema no es un problema nuevo. La pregunta dice, 125 años de una enfermedad desconocida. En realidad no es tan desconocida, es una pregunta que un poco provoca, digamos, el interés, porque en realidad no es tan desconocida. Pero vamos a hacer historia y dice que el físico alemán Wilhelm Röntgen, Konrad Röntgen, descubre los rayos que le llamó desconocidos, por eso le llamaron X, en el año 1895 y recibe el Premio Nobel de Física en el año 1901. Fue un acontecimiento en medicina y en física. Interesante el año. Fíjense en el año 1895. ¿Por qué es interesante? Porque 8 años antes en Chile se había iniciado, fundado la Revista Médica Chilena. Y esto va a tener una connotación. 8 años antes de este descubrimiento, ya Chile tenía la segunda revista médica en el mundo, en español. Era la segunda, digamos, que comenzaba a funcionar. Bastantes años tiene la Revista Médica Chilena, pero ya entonces, 7 años después se descubrió los rayos X, y 2 años después, en 1903, el Premio Nobel de Física sería otorgado a 3 investigadores relacionados con el descubrimiento de la radioactividad. Al físico francés Antoine-Henri Becquerel y al matrimonio Marie y Pierre Curie. También franceses que en 1898, 3 años después que Röntgen descubrió el rayo X, habían descubierto el radio y la radioactividad, es decir, los elementos que tenían una mayor radioactividad, incluso que el uranio, que luego iba a ser de gran utilidad para medicina. Posteriormente, junto con el descubrimiento, con los descubrimientos fascinantes, con estos anteriores descubrimientos fascinantes y los experimentos científicos, comenzaron a reportarse los primeros casos de enfermedades asociadas a la radiación ionizante y también radionecrosis. Posteriormente, no puse yo aquí los detalles, pero posteriormente, porque en el mundo médico con estos descubrimientos estaban todos fascinados y empezaron a hacer, no digo experimentos por hacer, sino para avanzar. Ahí está, por ejemplo, la mano de la esposa de Wilhelm Röntgen, que descubrió los rayos X en el año 1895. Se hizo famosa esa fotografía cuando él imprimió, digamos, en una imagen, por primera vez en la historia, la mano, digamos, de una persona que era su mujer, su esposa. Después la historia cuenta que él
probablemente muchas otras experiencias hizo usando la ayuda de su esposa, pero tuvo que cuidarla porque la salud de ella se deterioró, digamos, algunos años después. Entonces, los problemas asociados a la radiación se presentaron incluso en estos grandes descubridores que dieron un impulso a la medicina en esa área. Ya entonces estamos hablando de cuántos años atrás, es lo que dice la pregunta, 125 años de una enfermedad desconocida, que luego avanzó y es lo que nosotros tenemos hoy en día, daño por radiación ionizante. ¿Sí? Vamos a la siguiente fotografía, que fue diapositiva que presenté anteriormente, que es la pregunta, ¿la oxigenoterapia hiperbárica puede tratar el cáncer? Dijimos que no, y lo que dijimos y destacamos es que la oxigenoterapia hiperbárica solamente está indicada en oncología para tratar lesiones tardías por radioterapia según la medicina basada en evidencia. Por lo tanto, tan largo como fueron los descubrimientos de la radiación ionizante usada en medicina, y tan largo también es esta terapia, que es la terapia hiperbárica de la cámara hiperbárica. Ahora, yo vuelvo al tema de la revista médica chilena. ¿Por qué lo pongo? No quiero que se interprete mal. No quiero que se interprete mal. Estoy usando alguna información que puede tener un carácter irónico. No. La revista médica chilena fue publicada en el año 1872. Y yo me tomé un trabajo el año pasado para tratar de buscar algún artículo que reportara el problema de la radionecrosis en la revista médica chilena. Y puede ser que busqué mal. Busqué largamente y le pedí a otra gente, a otros, digamos, colegas que me ayudaran a buscar, pero no encontramos un artículo de radionecrosis, de osteoradionecrosis, de lesiones por radioterapia, reportados, digamos, y documentados y tratados en detalle en la revista médica chilena, que es 7 años anterior al descubrimiento de los rayos X, es decir, estamos hablando de 132 años atrás. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos habla? Yo no quiero responder, creo que hay que entender, puede ser que yo me equivoco y que realmente no existe un artículo sobre radionecrosis en 100 años en la revista médica chilena. O puede ser que no hay especialistas, no hemos tenido, digamos, el abordaje de esta terapia importante como para tratarla, documentarla y ponerla frente a los ojos de los médicos en nuestro país. No sé lo que puede ocurrir en otros países, pero es una pregunta interesante. Avanzamos. Si uno ve, en España hay trabajos bastante buenos, interesantes, y muchos otros países. Pero pasemos de lleno a lo que nos interesa. ¿Cuál es el rol de la oxigenoterapia hiperbárica en oncología? Y ya respondimos, dijimos que no es tratar el cáncer, sino tratar las lesiones por radioterapia. Y aquí tenemos la respuesta, un título que yo creo que es adecuado. La oxigenoterapia hiperbárica, un aliado estratégico de la radioterapia. Y yo aquí quiero hablar de la radioterapia y quiero que se entienda también bien para que nadie lo malinterprete. Los médicos que trabajamos en medicina hiperbárica y tratamos los pacientes que han recibido daños por radioterapia, lesiones tardías y lesiones en general, no tenemos nada en contra de la radioterapia. Yo personalmente considero que la radioterapia tiene valores que son indiscutibles. En primer lugar, es la terapia, es la terapia con la mayor equidad oncológica que hay en el mundo, porque es la más costo efectiva y trata con éxito el 40% de todos los tipos de cáncer que se producen. Es mucho más barata que otras, digamos, terapias oncológicas, por lo tanto está al alcance del bolsillo de todos los sistemas de salud y tiene otras bondades que son muy buenas. Además, ha desarrollado tecnología que permite que los pacientes que desarrollan problemas de radioterapia sean un número muy pequeño, máximo el 10%. El 90% de éxito sin reportar efectos adversos en una terapia médica es altísima. El problema es que puede haber un 8%, un 10%, un 5%, que son miles de personas que nosotros no podemos olvidarles. Y por lo tanto,
esto nos hace entender la importancia que tiene esta terapia para esos pacientes. La radioterapia es uno de los pilares del tratamiento oncológico, hay que decirlo en voz alta, y ha salvado muchas vidas, ha salvado millones de vidas en el mundo, está salvando y va a seguir salvando millones de vidas, pero también tiene efectos adversos que producen la pérdida de años de vida y años de trabajo y empeoran la calidad de vida de muchos pacientes oncológicos. Por lo tanto, es lógico no entender por qué la revista médica chilena, en 100 años de radiación ionizante en medicina, no ha publicado un artículo sobre esto. Es interesante, quiere decir que podemos ser los primeros, pero hay que hacerlo, porque hay miles de pacientes en Chile, como quizás en otros países, que tienen este problema y hay una terapia muy buena con alto nivel de evidencia para tratar estos problemas. El Observatorio Global del Cáncer, esto es importante para Chile, estimó para el año 2018 en Chile 53.365 nuevos casos de cáncer en Chile. Este fue el pronóstico de esta organización internacional asociada, digamos, a la Organización Mundial de la Salud, que hizo un pronóstico para Chile. Si pensamos, y no me equivoco, 30 años antes eran 27.000. O sea, casi se duplicaron y van a seguir creciendo en forma exponencial. De ese total de pacientes, el 60%, incluso hasta el 80%, como dice la figura, como muestra la figura, no solo en Chile, sino en el mundo, hasta el 80%, el 50, 60, diferentes, digamos, datos, pero puede ser que hasta el 80% de todos los pacientes oncológicos en el mundo reciben radioterapia. Eso confirma que está al alcance de todo, y eso confirma que es efectiva. Pero eso confirma que son muchos pacientes en el mundo. Y el 20% de todos los pacientes oncológicos, ese otro dato importante, el 20% de todos los pacientes oncológicos recibe radioterapia como único tratamiento oncológico. Eso también es importante considerarlo. Ahora, si en Chile nosotros tomamos esas cifras, que son 53.365 pacientes, datos no hay, por lo tanto, yo estoy tirando, digamos, datos que pueden ser no precisos, pero nos hacen entender una idea. El 5 a un 10% de complicaciones, según las estimaciones conocidas, es decir, de los pacientes tratados por radioterapia, si el 80%, si el 60, el 50%, vamos a pensar 50% de 53.365 pacientes se realizan radioterapia en Chile. Vamos a tener una cifra, ¿qué porcentaje? Un 10% puede hacer completos proyectados en un solo año. A esto hay que sumar los casos acumulados hasta la fecha. Es decir, no todos los después de 6 meses, como tenemos, después de 5, se reportan pacientes que vivieron 10 años muy bien, sin problemas, después de la radioterapia, superaron el cáncer, se mejoraron y a los 10 años hacen complicaciones por radioterapia. A los 10 años. Hay problemas con el internet, así que espero que todos sepan entender. Empeora la calidad de vida. Algunos sale con delay su... temprano. Tenemos pacientes en nuestro centro a la radioterapia sin encontrar una solución definitiva. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, sale entrecortado porque se entrecorta la comunicación. Disculpe, no importa, siga nomás. Ahora sí se escucha mejor. Perfecto. Entonces, tenemos que, en nuestro país podemos tener hasta 2.500 pacientes proyectados de un año con complicaciones por radioterapia. Si en Chile tenemos 10 centros de oxigenoterapia hiperbárica y tuviéramos que atender este número de pacientes, tendríamos que trabajar las 24 horas del día, de la noche a la mañana en turno sin descanso, para poder atenderlo, cubrir la necesidad de todos estos pacientes en todo el país. Solo una patología. Alguien puede decir que yo estoy exagerando, pero los datos son reales. Lo que pasa es que estos problemas de salud están subdiagnosticados y muchos pacientes no son tratados oportunamente. Esto es una realidad.
Y yo estoy dispuesto a discutirlo y a poner los datos sobre la mesa. Siguiente, vamos a pasar a la acción terapéutica de la oxigenoterapia hiperbárica en las lesiones por radioterapia. El daño tisular es finalmente la suma de 3 efectos de la toxicidad en el tejido irradiado, como se llama las 3H, como nos enseñó el doctor Hans Harps. Hipocelularidad, hipovascularidad e hipoxia. Se termina en hipoxia. Por eso estos pacientes se benefician de la oxigenoterapia hiperbárica, los más altos niveles de oxígeno en sangre, en cámaras hiperbáricas de alta presión, superar los 1000 milímetros de mercurio en sangre, como nos mostró el miércoles pasado el doctor Teme, con un experimento que hizo en una cámara de alta presión de monoplaza. En contraste con la cicatrización normal de una herida, la fibrogénesis por radioterapia se perpetúa en el tiempo, generando lo que se llama una herida que no termina de cicatrizar. Esto nos enseñó la doctora Nina Subotina. Ella habla en detalle de esta herida, tiene uno de los trabajos más interesantes y fascinantes para entender el problema. Hay que ir a la fuente, y ella es una de las fuentes. El oxígeno hiperbárico persigue revertir la fibrogénesis del tejido en la lesión por radioterapia mediante la neoangiogénesis, la neovascularización del tejido hipóxico. Por eso le decimos a los pacientes 20 sesiones, porque a partir de la sesión número 15 se produce el beneficio más importante de la oxigenoterapia hiperbárica, la neovascularización, la neoangiogénesis, la formación de nuevos pequeños vasos que llevan oxígeno sin ir en el eritrocito, que van disuelto en el plasma en forma líquida. Ese oxígeno llega a todos lugares a donde pueden abrirse los nuevos vasos. Eso es impresionante, eso supera la fisiología médica que conocemos en la universidad. Hay que hacer una clase sobre eso. Cuando los médicos vienen a vernos y les explicamos eso, esos fenómenos fisiológicos, quedan con la boca abierta, porque es una cosa fascinante, interesante. ¿Cuál es el nivel de evidencia que justifica la oxigenoterapia hiperbárica en oncología? Ya lo dijimos, no hay que repetirnos, ahí están los 2 estudios Cochrane, pero hay un estudio muy importante que salió el año pasado, a fines de año 2019, en noviembre, un estudio multicéntrico realizado en los países nórdicos para tratar la cistitis actínica hemorrágica. Es un estudio de lujo, el más alto nivel de evidencia, estudio randomizado, controlado, multicéntrico, de 4 países que trabajan muy serio y tienen muchos recursos para invertir millones de dólares en hacer estudios de este tipo. Estamos hablando de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Un estudio de lujo para la medicina hiperbárica que nos da una evidencia, un respaldo enorme. Pero además tenemos un estudio, un trabajo valiosísimo de los protocolos del doctor Marks de los años 70 en Estados Unidos. Es decir, 50 años atrás en Estados Unidos, el doctor Marks de la Universidad de California puso de moda tratar a los pacientes con lesiones por radioterapia asociados a cánceres de cuello y cabeza. Pacientes que se tratan tumores de la zona del cuello y la cabeza y que luego desarrollan osteonecrosis, por ejemplo, de mandíbula, y que viven realmente un suplicio, un drama, una calidad de vida que la pierden. Ya el doctor, 50 años atrás, puso su protocolo a disposición del mundo médico para que estos pacientes fueran tratados oportunamente. Estos pacientes no pueden ir al dentista, no pueden sacarse una muela sin hacer 20 sesiones de cámara hiperbárica antes para preparar ese tejido, porque esos pacientes se sacan una muela y se desarrolla en ellos una herida que se transforma en un suplicio, no cierra, se hace una herida permanente. Esos pacientes tratados con el protocolo del doctor Marks mantienen una calidad de vida. Lo decimos porque en nuestro centro tenemos en este momento 3 pacientes que han acudido en busca de eso y han llegado tarde, han ido al odontólogo, han tenido algún problema de salud después de la radioterapia, alguna herida, alguna inflamación, han tenido, por ejemplo, problemas como el uso de anticoagulantes, muchas cosas que hemos descubierto que son factores de riesgo en nuestra clínica, que no están reportadas en los libros, pero que realmente desatan la radionecrosis, la osteoradionecrosis en estos pacientes, y nadie los manda a la cámara hiperbárica. Recién nos llegó una paciente que nos mandó el doctor Sebastián Solé del
de la clínica IRAM, una de las clínicas más importantes en Chile, oncológica, oportunamente para ser tratada en cámara hiperbárica, pero todavía estamos lejos de hacerlo oportunamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Conocer algunos de los principales promotores del uso de la oxigenoterapia hiperbárica en la historia de la medicina hiperbárica. Aquí están, justamente, protocolo de hace 50 años para tratar la osteoradionecrosis En persona, el doctor el doctor Robert Marks, que en Estados Unidos, 50 años atrás, con pasión, desarrolló los protocolos y trató tantos pacientes que no hay ninguna duda. La doctora Nina Subotina, en su trabajo, y muchos, digamos, médicos que han trabajado con este problema, lo han reportado, lo han documentado que es así. Aquí está, el doctor Marks, y los protocolos que hay que poner en práctica en todo el mundo para darle calidad de vida a estos pacientes que han hecho una hazaña, superar el cáncer, pero después del cáncer desarrollan tales problemas que viven un infierno, una calidad de vida muy mala, y se pueden tratar oportunamente con estos protocolos que no usamos. En segundo lugar, tenemos en la historia de la medicina hiperbárica asociado a los problemas por lesiones de radioterapia, el doctor John Feldmayer, un médico americano, uno de los mejores médicos en Estados Unidos, considerado uno de los 8 mejores médicos que hay. Es un médico apasionado por la medicina hiperbárica. Muchos de nosotros lo vimos, pudimos participar con él en el webinar del 20 de junio de este año a propósito del COVID-19, los protocolos, las propuestas para tratar a pacientes COVID-19 en cámara hiperbárica. Varios médicos del mundo presentaron ese trabajo, y el doctor Feldmayer, que fue expresidente de la OHMS, de la Sociedad Médica de Medicina Hiperbárica de Estados Unidos, él resumió todo el trabajo. Es un hombre tremendamente capaz, tremendamente inteligente, ha hecho un trabajo tan grande y participó de esta revisión Cochrane. Él es coautor con el doctor Bennett, otro gran médico dedicado, digamos, a la medicina hiperbárica. Entonces tenemos gente del mejor nivel que ha trabajado en esta área y que documenta, nos da respaldo para hablar lo que estamos hablando, diciéndolo con propiedad. Siguiente diapositiva. El doctor Michael Bennett, médico australiano de Australia, conocido a nivel mundial, uno de los grandes médicos, también es especialista en medicina basada en evidencia, es una autoridad, digamos, en el mundo, y él ha trabajado en otra revisión en conjunto con el doctor Feldmayer, que aportó en la colaboración Cochrane. De nuevo, tenemos que tomarnos la cabeza a 2 manos y entender el mejor nivel de evidencia. Claro que este trabajo es un trabajo que está todavía en estudio, que habla de la radiosensibilidad en estudio en oncología. No está finalmente reportado, documentado, pero tiene, digamos, ha tenido buenos resultados y se sigue, digamos, estudiando. Hay que decir que la colaboración Cochrane, si la colaboración Cochrane, cuando le dice sí a algo, es cuando la evidencia es contundente. Si hoy día la colaboración Cochrane tomara cualquier terapia que estamos usando para tratar pacientes COVID, la mayoría de esas terapias la descartaría porque los niveles, digamos, de éxito son bajos. Son muy bajos, 30%, la colaboración Cochrane no trabaja con 30%, es mucho más alto. Por lo tanto, la información a la que se ha llegado, en la que han trabajado el doctor Feldmayer y el doctor Bennett, es de alto nivel de evidencia. Entonces, otro gran aliado en la historia de la medicina hiperbárica y en el tratamiento de las lesiones por radioterapia. Y por supuesto, tenemos aquí en la historia de esta patología otra grande de la medicina hiperbárica en el mundo, la doctora Nina Subotina. Deberíamos estar orgullosos en América Latina de tenerla como parte, digamos, de de nuestros colegas, colaboradores habituales. La doctora presentó la semana pasada, hizo una presentación estupenda. Las 3 presentaciones de la semana pasada fueron de muy alto nivel, así que quien no las vio tiene que pedir el link y volverla a mirar. Pero la doctora Nina Subotina
es un regalo que nos hizo Rusia a América Latina, y realmente todavía tiene mucho que darnos en esta área de la medicina hiperbárica relacionada con las lesiones por radioterapia. Yo he leído sus libros, aquí hay libros, digamos, de lectura amplia para todo tipo de público, Ciencia no Milagro, la cámara hiperbárica, pero otros manuales, digamos, muy densos para especialistas, con mucho detalle, quizá entre los mejores en habla hispana, desarrollado por ella, Medicina Hiperbárica, donde habla con un capítulo dedicado a las lesiones por radioterapia y utiliza este concepto que es fabuloso, costo-beneficio en el tratamiento de la osteoradionecrosis. O sea, la doctora dice, y todos con ella compartimos, de que tratar a pacientes en cámara hiperbárica para el sistema de salud y para el bolsillo de los pacientes es mucho más costo efectivo que no tratarlo y tratarlos con otras terapias. Es decir, nosotros tendríamos que contar los pesos o contar, no sé, los dólares o el dinero que sea, sacar cuenta. Hay problemas con la audición, ¿verdad? ¿No se escucha? No estoy... ¿Perdón? Te escucha muy bien, doctor. Gracias. Pido disculpas. Entonces, la doctora nos ha enseñado eso y tenemos que llevarlo a la práctica. Vamos a hacer estudios costo-beneficio para demostrarle a los sistemas de salud de que en realidad tiene mucho sentido ahorrar dinero para tratar a los pacientes. Más adelante vamos a hablar de un médico de Colombia, el doctor Eric Muñoz, hoy en día vicedecano de la Universidad Militar de Bogotá, que cuando nos encontramos en México nos hizo una presentación y nos contó que él hizo un trabajo costo-beneficio en su centro tratando médicos, tenía una cámara hiperbárica monoplaza de alta presión estupenda, muy cara, pero muy buena, y sacó las cuentas y se lo presentó a la directora del hospital. Cuando la directora del hospital vio el resultado de todo lo que había ahorrado tratando pacientes en cámara hiperbárica, lo que le había ahorrado al hospital, le dijo, en lugar de solo felicitarlo, le dijo, te voy a comprar otra cámara, 2, porque una nos está ayudando a ahorrar, 2 va a ser todavía mejor. Entonces, esto va en la línea de lo que la doctora Nina Subotina nos ha enseñado. Tenemos que aprender a sacar cuentas y a demostrarle a los sistemas de salud que la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión es costo efectiva. Vamos al siguiente objetivo, conocer algunas experiencias y evidencias en Chile. Yo aquí quiero presentar brevemente, modestamente, porque el trabajo que hay que hacer tiene que ser de otra calidad, pero nos hemos centrado con los pacientes en Chile, en los centros de la Universidad de Chile, donde yo trabajé, y en Varox, Chile, donde actualmente trabajo, y con los pacientes de la Corporación de Oxigenoterapia Hiperbárica Integral Andrés Urrea Palma, que es una corporación sin fines de lucro. Nos hemos centrado en un concepto. Este es el trabajo que hemos hecho. El concepto es calidad de vida. Calidad de vida para el paciente oncológico con lesiones por radioterapia, que es otro concepto que también desarrolla la doctora Nina Subotina en su manual asociado a lesiones por radioterapia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? Quizás no costo-beneficio por ahora y dinero, hay que saber hacer esas cuentas, pero a nosotros nos interesa otra cosa que es importante para el paciente y la familia, que es la calidad de vida, devolverle al paciente oncológico representativo. Hay problemas con el audio, pero tranquilos. A ver si vuelve el audio. Digamos, y de octogenarios, 80 años. Algunos, ¿sí? Hay problemas. ¿Está volviendo el audio? Sí, sí, está volviendo el audio. Deme un segundito, doctor, que lo interrumpo justo. Doctor Campos, por favor, verifique su celular, un WhatsApp que le envié. Por favor, gracias. Continúe, doctor. Ya, muchas gracias, Julio. Entonces, los pacientes de 70 años, de 60 años, de 50 años llegan a la cámara hiperbárica y dicen, doctor, me va a hacer mal, me da miedo meterme ahí, es un submarino, una cosa cerrada. Yo le digo, nosotros tratamos pacientes de 80 años, de 83, 88 años. Ahí está. No son mentiras, no son inventos míos, es verdad. Pacientes octogenarios. Yo traje 4 casos de pacientes octogenarios con lesiones por radioterapia. 2 en la Universidad de Chile, 2 en Varox. Uno de ellos
con cistitis actínica hemorrágica y rectitis actínica hemorrágica. Son pacientes que se desangran, Dios mío. Son pacientes que hacen obstrucciones urinarias y llegan a la urgencia porque no pueden orinar desesperados y además se desangran, tienen que hacerles transfusiones sanguíneas. Es muy grave lo que les ocurre. Y estos pacientes llegan en muy malas condiciones a nuestros centros. A esa edad lo hemos tratado. Uno de ellos, como pueden ver ustedes, se hizo 80 sesiones, el resto 40, que es el protocolo estándar para este tipo de lesiones. ¿A qué presiones? Tratamos en Universidad de Chile a 2,4 atmósferas a estos pacientes, 60 minutos. En Baroc, Chile, hicimos los tratamientos a 2,5, 60 minutos también, de oxígeno. Y después, antes y después le aplicamos encuesta de calidad de vida, pacientes que no podían despegarse del baño, porque tienen que estar cerca del baño, tienen que ir a ver el baño si orinaron con sangre o no. Entonces, estos pacientes hicieron la encuesta, es una encuesta internacional QLK C30, que es una encuesta que mide calidad de vida en pacientes oncológicos antes y después, y ahí están los resultados. Todos subieron a 24, a 26, a 27, mejoraron su calidad de vida, pero la encuesta nos dice, al público en general y a los pacientes tampoco les dice mucho. Tenemos otro parámetro para medir. No me van a creer y van a decir que yo soy un exagerado. 3 de esos pacientes volvieron a trabajar, no a hacer un trabajito en su casa, a trabajar oficialmente. Alguien me va a decir, ¿pero cómo? ¿A los 80 años? Sí. En Chile, por ejemplo, los pacientes necesitan volver a trabajar porque sus pensiones son bajas. Y si tienen salud y tienen ganas y saben hacer algo, vuelven a trabajar. 3 de ellos pacientes vuelven a trabajar, han vuelto a trabajar, lo tenemos documentado en testimonios que nos han dado por video. Uno solo de ellos no volvió a trabajar, de 88 años, pero también está documentado y nos cuenta lo que él sintió y vivió, cómo le devolvió la calidad de vida. Cuando a él, de 88 años, el médico le había dicho que iba a tener que extirparle la vejiga urinaria para que no se desangrara y pudiera vivir por lo menos sin vejiga urinaria. Entonces, esta terapia le salvó esa condición. Y 3 pacientes octogenarios, por cuenta de ellos, por deseo de ellos, voluntad irrevocable, volvieron a trabajar. ¿Qué nos dice eso? Que esta terapia trata la patología, las lesiones por radioterapia, pero además mejora la condición general de este tipo de pacientes. Ustedes me van a decir que estoy exagerando. ¿Cómo esta terapia existe y nadie la conoce? De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a lo siguiente. Tenemos... Para decir que no soy yo el único que habla de estas cosas, tengo aquí un documento, la oxigenoterapia hiperbárica es una terapia, pido disculpas del error, no es una terapia alternativa, me van a tirar la oreja, pero decidí hacerlo. Tengo aquí un documento del doctor Sebastián Solé, director médico de la Clínica Irán, y un paciente nuestro, conocido por todos, don Andrés Urrea Palma, que la Corporación de Oxigenoterapia Hiperbárica, que es una corporación sin fines de lucro, que lleva su nombre, cuando el seguro de salud que él tenía le dijo que no podía pagarle la terapia porque era una terapia alternativa, volvió donde el doctor Solé a decirle, doctor, tengo este problema, no me quieren pagar el seguro, la terapia que yo hice, 20 sesiones en ese entonces, porque dicen que es terapia alternativa. Y el doctor Solé, una autoridad en Chile en oncología, le hizo esta carta donde dice, sale en el detalle, pero yo marqué, el oxígeno hiperbárico es uno de los tratamientos estándar en rectitis actínica, no es medicina alternativa. Y ahí está firmado por él. Por lo tanto, en Chile es una autoridad en oncología y en radioterapia. El doctor es radioterapeuta y él nos envía pacientes a tiempo para poder tratarlo. Por lo tanto, ya en Chile nadie puede discutir con nosotros la importancia que tiene este tratamiento para este tipo de pacientes. No sé si se escucha, no sé si se entiende. Claro y fuerte, doctor. Muchas gracias. Entonces, yo les pido disculpas que me estoy alargando y que hablo, digamos, de esta forma que parece una arenga, no una presentación científica, pero es verdad, es una realidad, una patología que no está reportada.
y los pacientes no se envían a tiempo. ¿Qué podemos hacer? Los médicos no podemos ser indiferentes, tenemos que hablar de este problema, tenemos que decirlo. Más todavía si en Chile tenemos ya una ley nacional del cáncer. Estos pacientes tienen que entrar a la ley nacional del cáncer. Entonces, aquí tenemos, la oxigenoterapia hiperbárica se debe indicar en etapas tempranas. Un caso lamentable de un paciente que afortunadamente está vivo porque él tiene dinero, porque él tiene recursos, pero este paciente, no sé si se lee, dice ahí que él desarrolló, digamos, un cáncer de próstata, fue tratado y dice, fue tratado, no sé si se lee, radioterapia IMRT. ¿Se lee? Se lo alcanza a visualizar pequeño, sí. Ya. ¿Por qué lo pregunto? Porque a veces los médicos me dicen, no, eso ocurría, estos pacientes desarrollaban lesiones por radioterapia cuando habían equipos viejos de cobalto, cuando había radiación ionizante. No, esos pacientes desarrollan lesiones por radioterapia con los equipos modernos de radioterapia. Radioterapia de intensidad modulada, son equipos de nueva generación, entonces no podemos decir que eso ocurría antes. Eso sigue ocurriendo hoy en día en Chile y en muchos otros países. Sí, es un porcentaje bajo, son 10%, podríamos ignorarlo, es verdad, pero son personas, son miles de personas que desarrollan esta patología y nosotros no podemos hacernos indiferentes. Entonces, este paciente fue tratado con radioterapia desde el 20 del 10 del 15 al 14 del 12 del año 2015 y recibió algo muy importante, una dosis alta de radioterapia, digamos, fraccionada, 70 Gray. Entonces, cuando los pacientes llegan a la consulta, yo lo recibo, le hago la anamnesis, le hago las preguntas, le hago su ficha clínica y siempre les pregunto, de manera especial les pregunto, pacientes con lesiones por radioterapia que llegaron, no por mala intención, no por hablar yo mal de mis colegas o decir alguna cosa, no digo nada malo de mis colegas, le pregunto y en realidad le digo que en realidad es su responsabilidad no saber esa información, pero a todos los pacientes le pregunto, ¿y usted sabe cuál fue la dosis de radioterapia que recibió? Y nunca hasta ahora un paciente me ha podido responder y decirme, doctor, recibí tal dosis de radioterapia. La dosis de radioterapia tiene mucha importancia porque si es alta es un factor de riesgo para desarrollar lesiones por radioterapia. Eso lo debe saber el paciente, porque en cada centro de radioterapia, digamos, donde se trabaja correctamente, que es la mayoría, porque nuestros médicos son profesionales, esa información se le entrega al paciente. Pero debemos saberlos para entender a tiempo, con tiempo, si yo tengo condición de riesgo para desarrollar lesiones por radioterapia. Entonces, eso número uno. Y después, este paciente, sí, fue enviado a la cámara hiperbárica, pero era un paciente además diabético que tenía daño en su vaso. Y ese daño, digamos, también tiene importancia cuando se trata de desarrollar una lesión por radioterapia. El paciente, como dice ahí, desarrolló hematuria severa y requirió hospitalización en mayo del año 2018. O sea, a nosotros a mí me lo mandaron en el año 2018. Me llegó en el año 2018 cuando ya tenía el problema desarrollado. Y después dice que el problema continuó, llegó tarde a tiempo, con muchos problemas, con anemia grave y otras situaciones que le afectaban y desarrolló, como dice abajo, lesiones ulceradas. Esto es información del examen que se le hace, que una uroscopía con fondo necrótico. Ingresa en plan quirúrgico de cistectomía, más derivación. Fue tratado con una cirugía robótica de alta tecnología para sacarle la vejiga urinaria y el paciente tenía los recursos para hacerlo. Le costó, no es ningún misterio, cerca de $30.000. Tenía seguro, lo pudo, digamos, solventar y volvió después de eso a verme y me dijo, fue un alivio, doctor, lo logré hacer. Es el único paciente en Chile que yo conozco que ha sobrevivido a estas complicaciones y como la cámara hiperbárica llegó tarde, tenía los recursos para hacerse la, digamos, cistectomía.
pero él necesita un recolector de orina todos los meses, y solo el recolector de orina le significa, según él me reportó y me trajo las boletas, cerca de $300 mensuales para poder recolectar la orina. O sea, es una cosa imposible económicamente de abordarla para todas las personas, y por eso hay que llegar a tiempo con estos pacientes. ¿Quiénes son los médicos que más a menudo ven la radionecrosis y más necesitan indicar chat? ¿Qué es lo que es chat? Pregunto yo, porque este término hay que ponerlo de moda. Cámara hiperbárica de alta presión. Especialistas que pueden ayudar a tratar y prevenir a tiempo la radionecrosis. ¿Quiénes son? Oncólogos, radiooncólogos, urólogos, ginecólogos, cirujanos maxilofaciales, odontólogos, gastroenterólogos, proctólogos. Muchos especialistas a los cuales a su consulta llega el paciente con problemas por radionecrosis y debe saber que puede indicar la cámara hiperbárica. ¿Pero qué cámara hiperbárica? Chat de alta presión, para que realmente el paciente tenga resultados, porque a mí me llegan pacientes que han hecho 40 sesiones de cámara hiperbárica en una cámara de baja presión y llegan y me dicen, doctor, tengo que hacérmelo de nuevo porque no tuve resultados. Claro, porque es baja presión y no es oxígeno al 100% como indican los protocolos internacionales. Entonces, eso número uno. Ahora, quiero decir una cosa que también no tiene que ser mal interpretada. Estos especialistas necesitan nuestra ayuda, sí. Oncólogos, radiooncólogos, urólogos, ginecólogos, cirujanos maxilofaciales, odontólogos, gastroenterólogos, proctólogos, necesitan nuestra ayuda, y saben ustedes quién les está ayudando a los pacientes, porque no quiero que se malinterprete, pero esto es verdad. Estos especialistas, o la mayoría de ellos, no sabe hacer una orden médica, no sabe hacer una indicación adecuada para enviar al paciente a la cámara hiperbárica de alta presión. Tiene toda la mejor intención. El médico, el especialista leyó, la cámara hiperbárica ayuda, toma su orden de indicaciones, escribe al paciente cámara hiperbárica, 40 sesiones, incluso sabe el número, 40 sesiones, lo firma y lo manda. El paciente toma la receta, la indicación, se mete a internet, busca cámara hiperbárica y se va a la primera que encuentra o la más barata. No es suficiente. Nosotros en la Corporación de Oxigenoterapia Hiperbárica Integral y en Barros Chile estamos enseñándole a los médicos a hacer la receta correcta para ir a cámara hiperbárica, para que sus pacientes no sean engañados con tratamientos equivocados, para que no gasten su dinero, poco que tienen, de mala forma. Entonces, esta es la indicación correcta. Por ejemplo, mínimo 20 sesiones de cámara hiperbárica de alta presión, chat, a presión de 2,4 atmósferas y oxígeno al 100%. Así tiene que ir escrita la receta del médico, para que el paciente no se pierda y no sea engañado. Entonces, nosotros tenemos que, con mucho respeto, yo lo digo, no para que mis colegas me interpreten mal, lo digo con mucho respeto. Estamos a disposición para mostrar, para enseñar, para dar a conocer esta terapia que es de mucha ayuda para muchos pacientes. A nosotros nos llegan médicos, 2 médicos con lesiones por radioterapia tratados por cáncer nos han llegado a nuestra clínica, 2, miento, 4, en la Universidad de Chile también me llegaron. Disculpe, doctor, disculpe, porque pronunció muchas veces alta presión, ¿sí? Perdón, pido disculpas. El audio de Julio está con delay, está con trastornos para la comunicación. La doctora Nina Subotina estuvo tratando de ingresar hasta recién y escuchar su charla también, doctor. Y el mismo problema que tiene Julio. Hay alteración en la conexión. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Tengo problema de internet, pero usted cuando pone de alta presión, es para que no envíen a los pacientes a un lugar equivocado. ¿A eso se refiere? Por supuesto, porque los protocolos internacionales indican que la terapia tiene que ser dada a pacientes con radionecrosis y osteoradionecrosis de mandíbula sobre 2 atmósferas. Entonces no podemos darlo en cámaras de 1,4 con oxígeno que sea al 30%. Yo tengo aquí... Le pido disculpas, pero este es un tema importante y disculpe que tenga un texto tan largo, pero esto me lo piden los pacientes, que lo diga, y yo no lo podía decir de memoria. Cámaras hiperbáricas de baja presión. Un mensaje de los pacientes de la Corporación con AOTI. Por favor, no confundamos a los pacientes que aún están desinformados. La cámara de alta presión, chat, y la cámara de baja presión
son diferentes, sin ánimo de rivalizar y generar conflicto. Digamos la verdad y no engañemos a los pacientes, por favor. Me llegan pacientes después de 40 sesiones en cámara de baja presión a repetir por completo el tratamiento porque necesitan no 1,4 sino 2,4. Esto es un vil engaño. Digamos 3 diferencias fundamentales para que todos lo sepan. Las cámaras de alta presión trabajan sobre 1,5 atmósferas y generalmente sobre 2 atmósferas y dan siempre oxígeno al 100%. En cambio, las cámaras de baja presión nunca trabajan sobre 1,5 atmósferas y tampoco dan oxígeno al 100%, porque correrían un muy alto riesgo de incendio. Número 2, todas las cámaras de alta presión deben ser atendidas por médicos preparados en medicina hiperbárica, que deben recibir preparación a nivel superior, con posgrados en medicina hiperbárica y del buceo. La mayoría de las cámaras de baja presión, gracias a su simplicidad, no requieren de un médico especialista en medicina hiperbárica y en muchos casos los pacientes son atendidos durante las sesiones en ausencia de un médico, sino por personal de salud que no está altamente calificado. Si yo me equivoco, agradecería que alguien me lo haga saber después. Número 3, las cámaras de baja presión deben validarse científicamente porque no están validadas, sino que usan las indicaciones de los trabajos científicos realizados por las cámaras de alta presión para ofrecerse como si fueran de alta presión. Eso es un engaño. Es como ofrecer anestesia local para abordar un procedimiento quirúrgico que requiere anestesia general. El paciente, tarde o temprano, se va a dar cuenta que fue engañado y va a reaccionar. Yo hago un llamado a las cámaras de baja presión. Validemos científicamente lo que son capaces de hacer. Hagamos estudios controlados, cruzados, y evaluemos los resultados. No sé si se entiende lo que dije. Perfecto, pero se entiende perfecto, doctor, quedó clarísimo. Muy clarito, doctor. Yo ahora quiero pasar a un segundo tema, no sé si tengo tiempo, que también es importante. Me queda un segundo tema, va a ser más corto. La verdad que llevamos 40 minutos de adelanto. Lo invitamos, si usted quiere, para el miércoles que viene y seguir con este tema. Si usted tiene disponibilidad de horario, doctor. Yo estoy disponible y me gustaría mucho porque este es un tema fascinante. El tema de la investigación en medicina hiperbárica. Yo no quiero ser absolutista, lo digo con mucho respeto. Para terminar la idea, les dejo la curiosidad, si a ustedes les parece y les interesa. Sí, que es muy interesante lo que está proponiendo, Doc. Nos interesa de sobremanera. Si por mí fuera, seguimos hasta las 2 de la mañana. Sí, solo para dar una idea y que ustedes entiendan la dimensión de este tema. En América Latina tenemos equipos trabajando en medicina básica, medicina experimental, medicina hiperbárica experimental, equipos del más alto nivel, donde se han doctorado en ciencia, médicos con trabajos en medicina hiperbárica y nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, donde hay médicos que han terminado magíster en investigación con trabajos relacionados con medicina hiperbárica experimental y Latinoamérica y el mundo no lo sabe. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas tan importantes porque esto nos da autoridad. Yo estoy dispuesto el próximo miércoles a hablar en detalle y no se van a arrepentir porque es un tema fascinante, interesante y además hay una propuesta muy interesante que nos puede llegar a todos, nos puede tocar a todos. Eso sería todo. Le agradezco al auditorio la paciencia de escucharme y estoy a su disposición. Voy a poner al final no vamos a ver todo lo que les tenía preparado, pero les voy a poner al final, aquí está mi teléfono para que me escriban, porque ahí está el teléfono para un grupo de oxigenoterapia hiperbárica e investigación, que es la propuesta que vamos a hacer el próximo miércoles. Y cualquier duda que tengan, me la hacen llegar para que yo también les comparta información, los estudios que vieron en la presentación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por todo y la atención a todos. Le pido disculpas, doctor, y le agradecemos realmente infinitamente su tiempo y su calidad humana y profesional para hablar con nosotros. Y bueno, le pido disculpas por el tiempo. Lo que pasa es que no quiero agotar el auditorio porque quiero que sigan viniendo, quiero que sigan aprendiendo. Y personalmente me quedaría hasta las 2 de la mañana a escucharlo, no tengo problema, pero quisiera que todo el resto de la gente también lo sepa disfrutar de esto. Y lo que usted dijo es muy claro con respecto
a no polemizar con las cámaras de baja presión, sino que cada una de las cosas tiene su indicación precisa, porque estuvieron todo el tiempo tratando de promocionar a través del chat de YouTube, promocionar esa cámara de baja presión. Le voy a dar la palabra al doctor Campos, porque hay acusaciones serias contra él y la doctora Nina Subotina. La doctora Nina Subotina quiso ingresar